Bueno, hola profesor, buenas noches. Este día voy a hablar de la introducción al código del trabajo. El primer punto a tocar sería los tipos de contrato en el país. Está el contrato individual de trabajo, que su definición sería que cualquiera que sea su denominación es aquel por virtud del cual uno o varias personas se obligan a ejecutar una obra o prestar un servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de cualquier clase, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Ese es el artículo 17 del Código de Trabajo. En otras palabras, el contrato es un acuerdo al que se llega con un empleador para que un trabajador reciba cierto salario, o sea, cierta cantidad monetaria para realizar una obra determinada, junto con sus respectivas denominaciones. Y los tipos están entre contrato por tiempo indefinido, contrato por hora determinada, contrato por trabajador interino y contrato por periodo de prueba. El contrato por tiempo indefinido sería que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos señale plazo para su terminación. Ese sería el artículo 25. Después está el contrato para hora determinada, que serían los contratos para prestar servicios subordinados en la ejecución de una obra determinada, se entenderán también celebrados a plazo, al realizarse la parte de la obra que al trabajador le corresponde ejecutar. Se tendrá por vencido dicho plazo. Ese sería el artículo 26. O sea, en otras palabras, el contrato por hora determinada es cuando se le ha contratado a cierta persona para que realice un trabajo determinado, ya sea, digamos, la construcción de la parte eléctrica de un edificio, la construcción de la parte civil, digamos. Y ya el tiempo indefinido sería un contrato que yo le doy a una persona para que trabaje 5 años haciendo diferentes proyectos. El trabajador interino es cuando suspenden a un contrato de los que son de tiempo indefinido. Él es como el suplente, por decirlo así, del trabajador por tiempo definido. Y según el Código de Trabajo sería, en los casos de suspensión de contrato o cualquier otra causa semejante, los patronos podrán contratar interinos para llenar las vacantes que ocurran, y estos adquirirán todos los derechos de los trabajadores permanentes, excepto el de la inamovilidad en el cargo. Luego está el contrato por periodo de prueba, que sería, en los contratos individuales de trabajo podrá estipularse que los primeros 30 días serán de prueba. Dentro de ese término, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin discusión de causa. Bueno, después vamos con las obligaciones de los trabajadores. Estas pueden variar, ya sea por los que dice el Código de Trabajo, por los que vengan en específico en los contratos de las empresas. O sea, las empresas pueden poner sus propios obligación dada para el trabajador, los que surgen por arreglos económicos, los consagrados por costumbre de la empresa, etcétera. Pero en sí, las obligaciones que da el Código de Trabajo para los trabajadores sería desempeñar el trabajo convenido, obedecer las instrucciones que reciban del patrono o de sus representantes en lo relativo al desempeño de sus labores, desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia apropiadas y en la forma, tiempo y lugar convenidos, guardar rigurosa reserva de los secretos de empresa de los cuales tuvieran conocimiento por razón de su cargo y sobre los asuntos administrativos cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 5. Observar buena conducta en el lugar de trabajo o en el desempeño de sus funciones. 6. Restituir al patrón en el mismo estado en el que se le entregó los materiales que éste le había proporcionado para el trabajo y que no hubiera utilizado, salvo que dichos materiales se hubieran destruido o deteriorado por caso fortuito o fuerza mayor, por vicios provenientes de su mala calidad o defectuosa fabricación.
conservar en buen estado sus instrumentos, maquinarias y herramientas, prestar auxilio en cualquier tiempo en el que el patrono le haya contratado. 9. Desocupar la casa o habitación proporcionada por el patrono. Y así están la serie de obligaciones ya preestablecidas que serían el artículo 31 del Código de Trabajo. Luego tocamos el punto que sería los tipos de jornadas, que son la diurna y la nocturna. Diurna se cuenta a partir de las 6 hasta las 19 horas del mismo día. Y la nocturna sería desde las 19 de un día hasta las 6 del siguiente. Luego venimos a hablar de las causas de terminación de un contrato. Se le puede tomar también como el despido de las personas. En el artículo 48 se habla de que los contratos pueden terminar sin responsabilidad para las partes, o sea, sin intervención judicial. Uno de esos sería por el incumplimiento del plazo, por el cumplimiento del plazo, o sea, cuando ya termina su tiempo laboral, el tiempo por el que se le contrató, por la muerte del trabajador, por la terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono, o sea, cuando el empleador es el que fallece y a los trabajadores, pues sí, no, ya no pueden seguir realizando su trabajo. Por incapacidad legal, física o mental. Por la disolución o liquidación de la sociedad, etcétera. Esos son sin intervención judicial. Ya sin responsabilidad de las partes, pero con intervención judicial, sería por el cierre definitivo, total o parcial de la empresa o establecimiento, o la reducción definitiva de las labores, motivados por incosteabilidad de los negocios y autorizados por sentencia del juez de trabajo competente. O sea, prácticamente porque terminan porque ya no se puede seguir pagando al trabajador. El empleador ya no le puede seguir pagando al trabajador por dicha labor que se le haya contratado en un principio. Por clausura de negocio, motivada por el agotamiento de la materia que se explota en las industrias extractivas. Se podría decir como en una empresa extractora de petróleo, cuando el petróleo se acaba, pues ya no se puede seguir trabajando y por ende, se daría la terminación de los contratos de todos los demás trabajadores. Ahora, sin responsabilidad del empleador, sería, por ejemplo, por haber engañado al trabajador, el trabajador al patrono, al celebrar el contrato presentando recomendaciones o certificados falsos sobre su aptitud. O sea, cuando alguien ha dado falsa información en su currículum, por decirlo así. Entonces, esa persona, el empleador, tiene derecho a hacer una terminación del contrato del trabajador. Otro podría ser por cometer el trabajador actos graves de irrespeto en contra del cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos del patrono. O sea, estos son más ya el empleador no tiene, el trabajador tiene su excusa, tiene la potestad de hacerlo, ya que lo que ha hecho los trabajadores es algo grave o algo que causa la integridad física o mental del empleador. Ahora, con responsabilidad del empleador sería, por ejemplo, cuando sin mediar justa causa, el patrono reduzca el salario al trabajador o realice cualquier acto que produzca ese mismo efecto o lo traslade a un puesto de menor categoría o lo destine al desempeño de un trabajo de naturaleza distinta a la del convenido del contrato. O sea, cuando el empleador sin causa alguna cambie los pactos que se han realizado antes en el contrato sin informarle nada de forma legal al trabajador y solo se empiezan a hacer esos cambios a conveniencia del empleador. Ahora, por terminación voluntaria, es prácticamente cuando el trabajador presenta su renuncia. Es un acuerdo mutuo al que se llega cuando el empleador está informado de que el trabajador va a poner su renuncia. El siguiente tema a tratar sería los regímenes especiales, que son el trabajo de los aprendices, trabajo a domicilio, trabajo doméstico y trabajo agropecuario, y trabajo de las mujeres y menores. El trabajo de los aprendices, como lo dice el nombre, es el trabajo que se le da a una persona
cuya experiencia es nula en una área. Entonces se le da un trabajo especial, ya que a lo largo va trabajando, va aprendiendo. Entonces se le toma un trato especial. El trabajo a domicilio es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una pieza de ajedrez y yo voy a ir a una tornería a que me hagan esa pieza de ajedrez. Entonces, son los trabajos que un empleador le encarga a un trabajador, pero que el trabajador lo puede trabajar desde su domicilio o de un lugar que el trabajador designe para trabajar. O sea, esa decisión del trabajador. Trabajo doméstico sería el trabajo ya que se le daría a las amas de casa, por decirlo así. Cuando alguien presta servicios para que le vengan a limpiar la casa, para que barran, tapen, laven la ropa, eso sería un trabajo doméstico. El trabajo agropecuario es el trabajo de ganadería, cultivos, y también se le toma como especial ya que las horas de trabajo son bastante extensas. Pueden llegar a superar las 8 horas. Claro que por esas 8 horas trabajadas, como se menciona en el Código de Trabajo, deberían ser remuneradas como horas extra de trabajo, con al menos un 50% extra del salario quincenal. Luego es el trabajo de las mujeres y menores. ¿A qué quiere decir esto? El trabajo de las mujeres habla de que las excepciones, digámoslo así, que se le puede dar a la mujer por estar en estado de embarazo y ese tipo de situaciones especiales. El trabajo de menores. Un menor no puede estar trabajando en un lugar que esté atentando contra su vida. No puede estar en un lugar donde se estén moviendo maquinaria pesada, haciendo trabajos muy manuales, ya que por ser menores tienen ciertas restricciones respecto al trabajo. Todos estos tienen que seguir recibiendo el salario mínimo. De no ser así, pueden poner una denuncia. El salario mínimo, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente punto, que son salarios, jornadas de trabajo, descansos semanales, vacaciones, asuetos y aguinaldos. El salario, como dice en el artículo 119 del Código de Trabajo, salario es la retribución en dinero que el patrono está obligado a pagar al trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de trabajo. Como ya habíamos dicho antes, anteriormente, es que el salario es lo que se le da en forma de dinero al trabajador por un contrato que se le ha propuesto por el empleador. Las modalidades del pago del salario. Las principales formas de estipulación del salario son por unidad de tiempo, por unidad de hora o por sistema mixto. Sistema mixto es cuando se paga de acuerdo con las unidades producidas o trabajo realizado durante la jornada de trabajo. Después está también por tarea, por comisión, y esas son las modalidades de paga que se puede hacer. El salario mínimo ya habíamos dicho que era de 350, y para poder tener ese salario mínimo se requiere haber trabajado 8 horas. Y si es menos de 8 horas, tiene que ser al menos más de 5 horas. O sea, una persona que ha trabajado 4 horas, se le paga lo trabajado por esas horas. Pero si la persona ya ha trabajado más de las 5 horas, ya se le da el salario mínimo. Luego pasamos a hablar de la jornada de trabajo. Como ya habíamos mencionado, es la diurna y la nocturna. Sería, según el artículo 161, las jornadas de trabajo son diurnas y nocturnas. Las diurnas están comprendidas entre las 6 horas y las 19 horas de un mismo día, y las nocturnas entre las 19 horas de un día y las 6 horas del siguiente día. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales, no excederá las 8 horas diarias, ni la nocturna de 7. La jornada de trabajo que comprenda más de 4 horas nocturnas será considerada nocturna para el efecto de su duración. La semana laboral diurna no excederá de 44 horas ni la nocturna de 39. Luego ahí se llega a tomar en cuenta lo que es el tiempo de trabajo efectivo. O sea, se le considera el tiempo de trabajo efectivo a todo aquel trabajador que está a disposición del patrono. O sea, donde el trabajador está libre para la orden que le dé el patrono.
por decirlo así. Luego está el descanso mínimo entre jornadas, que está puesto por a no ser menor de 8 horas, ya que 8 horas es lo que se requiere para un sueño bien dado. La remuneración de la jornada extraordinaria, que es lo que se le puede llamar horas extra. Todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria será remunerado con un recargo consistente en el 100% del salario básico por hora, hasta el límite legal. Luego pasamos a hablar de lo que es el descanso semanal. Los días de descanso son el domingo, ya está puesto que es el domingo, salvo en trabajos especiales como podría ser la construcción de una casa o de un edificio. Pero según el artículo 171 dice, todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral. El trabajador que no complete su semana laboral sin causa justificada de su parte no tendrá derecho a la remuneración establecida en el inciso anterior. Luego pasamos a hablar de las vacaciones. En el artículo 177 dice, después de un año de trabajo continuo en la misma empresa o establecimiento o bajo la dependencia de un mismo patrón, los trabajadores tendrán derecho a un periodo de vacaciones cuya duración será de 15 días, los cuales serán remunerados con una prestación equivalente al salario ordinario correspondiente a dicho lapso, más de un 30% del mismo. Y dice también que el mínimo de días laborados para derecho de vacaciones deberá acreditar un mínimo de 200 días trabajados en el año para poder tener sus vacaciones remuneradas. El patrono tiene la potestad de decir cuándo el trabajador va a tener sus vacaciones, según el artículo 182, que dice, el patrono debe señalar la época en que el trabajador ha de gozar las vacaciones y notificarle la fecha de iniciación de ellas, con 30 días de anticipación por lo menos. Ya pasamos a hablar a los asuetos, que son lo que ya se conoce, que son el 1 de enero, jueves, viernes y sábado de Semana Santa, 1 de mayo, 6 de agosto, 15 de septiembre, 2 de noviembre y 25 de diciembre. Esos son los asuetos remunerados según el Código de Trabajo. Por último, pasamos a hablar del aguinaldo. El aguinaldo es el pago que se le da para fin de año para sus vacaciones al trabajador. El aguinaldo es una obligación que dice el artículo 196. Todo patrón está obligado a dar a sus trabajadores en concepto de aguinaldo una prima por cada año de trabajo. Como ahí mismo dice, por cada año de trabajo se le va dando una prima al trabajador. El aguinaldo se puede perder, eso sí. Según el artículo 201, perderán totalmente el derecho de aguinaldo los trabajadores que en 2 meses, sean o no consecutivos del periodo comprendido entre el 12 de diciembre anterior y el 11 de diciembre del año en que había de pagarse la prima, hayan tenido en cada uno de esos dichos meses más de 2 faltas de asistencia injustificadas al trabajo, aunque éstas fueran solo de mediodía. Bueno, profe, muchas gracias por su atención.